Buenas tardes, buenas noches. Gusto en saludarlos. Nuevamente estoy aquí. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Laura Mendoza y ya tengo el gusto de conocer a algunos de ustedes. El día de hoy vamos a reiniciar con pláticas de salud como lo habíamos hecho en ocasiones anteriores y el tema que vamos a platicar el día de hoy es de probióticos. Es un producto que es de muy buena calidad. Sabemos que todo lo que Atomy produce es de una alta calidad y el día de hoy vamos a desglosar cómo están estructurados los probióticos que esta empresa nos está brindando. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y espero que sea de utilidad para ustedes la información que vamos a ver el día de hoy. Pues, como les mencionaba, vamos a hablar sobre la importancia del consumo de probióticos en nuestro cuerpo. Es parte de nuestra estructura desde nuestro nacimiento, pero conforme va pasando el tiempo, esto hace que se vaya desgastando y que se vayan disminuyendo las porciones que se producen de ellos. Afortunadamente, nosotros tenemos en mano un producto que es muy completo, que los contiene y que puede hacer la reposición y la sustitución de aquellos que ya no se están produciendo adecuadamente para nosotros. Entonces, es algo que vamos a comenzar a ver y les explico. Existen varios tipos de probióticos en nuestro cuerpo. El producto de Atomy es algo que es importante saber que contiene 10 billones de bacterias vivas. Tiene 12 tipos de probióticos, 3 tipos de prebióticos, tiene Lactobacillus acidophilus, que es un lactobacilo sumamente importante, y Lactobacillus rhamnosus. Son sustancias que vamos a desglosar ahorita para poder saber qué es lo que hacen en nuestro cuerpo y qué función pueden desarrollar. Vamos a empezar recordando, haciendo un pequeño repaso a lo que es el tubo digestivo. Sabemos que son estructuras que están en nuestro abdomen, que está compuesto por varios órganos, empieza por boca, baja por esófago, llega a estómago y pasa de ahí el alimento a intestino delgado, después a intestino grueso y después eliminando desechos por la vía anal. Están acompañados por glándulas accesorias que son el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Es importante que sepan que el apéndice también es como un anexo, que también es una glándula y que también tiene funciones en el área de digestión. Toda esta zona es importantísima porque se habla en muchas ocasiones de que el tubo digestivo es el otro cerebro de nuestro cuerpo. Es algo que está sumamente vascularizado, sumamente inervado y que cuando tiene alguna función irregular podemos tener efectos secundarios no solamente en esa zona, en este sistema. Puede tener problemas en el resto de nuestro cuerpo si este órgano o estos órganos están afectados en su funcionamiento. Esta es una imagen de lo que es la mucosa del tubo digestivo, específicamente de un área de intestino. Si ustedes se fijan, es un corte que permite ver que tiene diferentes capas. La capa que se ve como en un tono amarillito, un tono transparente, es una capa que se llama serosa, es como una tela que lo recubre y lo protege para evitar que haya contaminación de su exterior. Es una capa que después tiene un área muscular y entre ella hay muchos vasitos, muchas venas y arterias que le nutren y que le permiten tener el movimiento. Si ustedes se fijan, tienen cortes diferentes. Unas van en forma vertical, otras en forma transversal y eso es lo que permite que se haga un funcionamiento que se llama movimiento peristáltico. Existe otra capa que es la submucosa, que es una parte que empieza siendo ya la capa de protección del intestino y es la que precede a la mucosa, que si ustedes se fijan no es totalmente lisa. Tiene algunas ondulaciones y algunos piquitos que se ven en el centro. Esas ondulaciones
lo que permiten es que el movimiento se realice para que el alimento que nosotros tenemos en el interior haya un desplazamiento de él, pero aparte entre esos pedacitos pequeños o esos bordecitos que se ven, hay zonas de absorción y es lo que permite que cuando llegue el alimento a nosotros, permita que se absorba y podamos repartir los nutrientes a la zona que lo requiere. Vamos a hablar específicamente primero de qué son los probióticos. Los probióticos son unas bacterias, son unos microorganismos que provocan muchos beneficios a la salud cuando los consumimos, pero como les mencionaba antes, los tenemos desde que nacemos. Cuando nosotros nacemos tenemos un alto concentrado de esas microbacterias buenas que son amigas de nuestro tubo digestivo y nos permiten ayudar a digerir. Y esto se adquiere de manera natural, nacemos con muchos de ellos. Cuando vamos desgastando su nivel y vamos bajando las concentraciones de estos probióticos en nuestro cuerpo, hay formas naturales de poderlos ingerir. Algunas de ellas son, por ejemplo, los que les escribo aquí, que son el yogur, el kefir, el chucrut, el tempe, que es un fermento de soya, la kombucha, que es una bebida, que es un fermento de un hongo. Y son alimentos que le van a proveer al cuerpo no solamente la posibilidad de tener un probiótico natural, sino que muchos de ellos tienen aparte efectos reparadores de algunos tejidos y desintoxicantes. Este tipo de probióticos se pueden utilizar en forma progresiva, pero hay personas que no les gusta utilizarlos porque la mayoría de ellos tienden a tener un sabor un poquito ácido. Normalmente los alimentos que les estoy mencionando y muchos de los que consumimos frecuentemente en nuestro diario alimento contienen microorganismos vivos de este tipo. Y esto llega a formar lo que dentro de nuestro tubo digestivo se llama microbiota normal. Me gustaría que se acuerden muy bien de esta microbiota porque la vamos a volver a mencionar más adelante y les voy a decir qué tan importante es esta base bacteriana dentro de nuestro tubo digestivo. La microbiota es un concentrado de todos los probióticos y todas las bacterias buenas que tenemos dentro de nuestro intestino y dentro de nuestro tubo digestivo en general, que son las que evitan que las bacterias malas, por mencionarlo de alguna manera, o algún patógeno que quiera entrar a tubo digestivo o a cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, pueda desarrollarse con facilidad. Es nuestra barrera de protección. Es parte, sin darse cuenta, de una forma de sistema inmunológico en nuestro tubo digestivo. Normalmente, esta microbiota humana tiene un alto contenido de fibra que les sirve como nutrientes. Ellos también son seres vivos y tienen que comer. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarnos de ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Algunos probióticos tienen nombres muy rimbombantes, ya lo verán ahorita. Alguien que no tenía mucho que hacer o le gusta complicarse un poquito la existencia, les puso nombres raros, pero vamos a quedarnos primero con el antecedente de que se dividen en diferentes grupos y los vamos a ver en dos principales, que son los que contienen nuestros probióticos de Atomy, que son los lactobacilos y las bifidobacterias, ¿de acuerdo? ¿Qué son los lactobacilos? Es un tipo de bacteria que puede fermentar un tipo de azúcar que está dentro de la leche o la lactosa y libera un ácido que es el ácido láctico. La lactosa es un azúcar que viene en la leche y esto lo aprovechan estos lactobacilos para poder hacer este fermento. Al obtener el ácido láctico, permiten que dentro del tubo digestivo tenga un nivel ácido que para ellos es bueno, pero que a las bacterias que no son buenas para nuestro cuerpo no les gusta. De ahí que sirvan como una barrera y sistema inmunológico transitorio cuando se están formando dentro de nuestro cuerpo. Es una manera de no permitir que haya una contaminación cuando nosotros tenemos suficientes lactobacilos dentro de nuestro cuerpo. Pero tienen también sus situaciones.
Cuando se toman en grandes cantidades o no hay un adecuado aseo bucal después de utilizarlos, se puede presentar caries dental y desmineralización de los dientes. De ahí que es importante que las personas que utilicen lactobacilos en su diario ingesta, después de utilizarlos, tengan un buen aseo bucal y se estén hidratando adecuadamente. Normalmente se ha hablado de que son una barrera muy interesante en nuestro cuerpo y previenen infecciones de pacientes sometidos a trasplantes en células madre de donantes para otras afecciones. Esto quiere decir, en personas que tienen cuadros severos, con la autorización de sus médicos monitoreando, se pueden ayudar dando los probióticos, en este caso los lactobacilos. Hay casos en donde siendo parte de un trasplante se prohíben algunos productos y si en el momento que se está haciendo un trasplante el especialista permite que se autorice, adelante, pero hay casos en los que no se va a permitir y hay que evitar que se manejen. Entonces, normalmente sabemos que los trasplantes se manejan lo que se llaman medicamentos inmunosupresores y estos medicamentos bajan las defensas del cuerpo porque lo que no quieren es que se rechace el órgano a trasplantar. Si nosotros damos una cantidad grande de lactobacilos a esta persona y no fue autorizado, lo que va a suceder es que vamos a contraponernos con la inmunosupresión que se está presentando y puede haber alguna reacción no muy grata en la persona que está recibiendo el lactobacilo. Estos son los que vamos a ver a continuación, algunos de los tipos de lactobacilos o los lactobacilos que se encuentran dentro de los probióticos que Atomy nos proporciona. El Lactobacillus plantarum es un lactobacilo que se encuentra en todos los alimentos fermentados que les mencioné antes. Dentro de ellos los más frecuentes están el kimchi y el chucrut, que son fermentos de vegetales que en Asia se utilizan mucho, en Europa también. En México no es tan frecuente, salvo en las personas que manejan productos orgánicos o que son ovolacto vegetarianos o veganos, pero es algo que tiene muchas enzimas y muchas sustancias que nos van a permitir tener una muy buena digestión. Normalmente es muy tolerante a condiciones ácidas, es decir, que cuando el lactobacilo entra al estómago no va a ser destruido tan fácilmente con los jugos gástricos y biliares y entonces cuando ya pasó esa barrera del estómago puede pasar al intestino sin ningún riesgo. El Lactobacillus paracasei es un lactobacilo que es muy frecuentemente utilizado para hacer productos alimentarios de fermentación. Esto es algo que le ayuda mucho a esa microbiota o a todas esas bacterias que antes yo les mencionaba que están dentro del intestino a que puedan desarrollarse más rápidamente. De ahí su importancia porque es una base para que las demás bacterias buenas se puedan desarrollar. El Lactobacillus acidophilus DDS1 es un lactobacilo que es muy estudiado porque es un lactobacilo que tiene una función de protección de tubo digestivo. Es un gran promotor de salud digestiva, pero también sube el sistema inmunológico cuando se está utilizando. Es importante saber que las barreras inmunológicas de nuestro cuerpo no se desarrollan específicamente con determinado tipo de células de inmunidad. Es decir, no solamente las células que salen de la médula nos defienden y ellas solitas trabajan. Anteriormente hemos hablado de células de inmunidad y nos damos cuenta de que tienen un entorno que se hace un equipo. Alrededor de ellas hay muchas sustancias, muchas enzimas, muchas hormonas, muchos ayudantes que sirven para que complemente el equipo y pueda permitir que haya un potenciador del resultado que se hace con ellos, pues el Lactobacillus acidophilus es uno de ellos. Ayuda a que las defensas estén más fuertes, se hace una barrera de bacterias buenas dentro del intestino cuando él está presente y no permite que traspase esas barreras cuando hay una bacteria de mala calidad, algún patógeno que nos quiera contaminar y ella nos protege. El Lactobacillus rhamnosus es un lactobacilo que también protege el sistema digestivo.
protege mucho de bacterias patógenas y va específicamente a proteger el área de estómago e intestino. Esto lo estoy desglosando para que sepan los nombres de alguna manera o sepan qué es lo que hacen en su cuerpo, pero obviamente estos trabajan en conjunto. Es una agrupación, no están separados, pero es importante que conozcan qué es lo que están tomando cuando utilizan sus probióticos de Atomy. El Lactobacillus casei, seguramente lo habrán escuchado en alguna otra presentación comercial, es muy resistente a los ácidos y a la bilis también. Como les mencionaba anteriormente con otro lactobacilo que vimos, hay algunos que son más sensibles al pasar por el estómago, pueden destruirse más fácilmente. Lo que no sucede con este es muy tolerable y entonces cuando entra al tracto digestivo puede estar mucho tiempo en el área donde hay bilis y ácido que son muy corrosivos y no le va a pasar nada. Y entonces va a proteger esa capa de tubo digestivo que está en contacto con esos jugos gástricos para que no tenga una irritación, lo cual ayuda a que los cuadros que son gástricos crónicos puedan revertir más rápidamente. El Lactobacillus brevis mantiene protegida toda la mucosa gástrica y protege también al intestino, lo que hace que los cuadros de colitis o de inflamaciones secundarias a algún alimento que no era de buena calidad les evite tener alguna complicación y les permita la reparación más rápida de los síntomas que están presentando. El Lactococcus lactis es un tipo de microorganismo que tiene mucho tiempo que está en investigación. Este es muy utilizado en la comercialización de productos porque es un muy buen fermentador de alimentos. Por ejemplo, las empresas que utilizan estos lactococcus lo utilizan para fermentar el yogur o cualquier otro tipo de productos como los quesos porque hace una función que le permite liberar las sustancias necesarias para que ese fermento pueda ser utilizado sin ser agresivo. Hay algunos lactobacilos que liberan demasiadas sustancias y entonces pueden ser demasiado ácidos si se tratan con tiempos extendidos. Todos los lactobacilos tienen un tiempo de duración para que el funcionamiento sea adecuado. Entonces, en el caso de este, es alguien que se adapta muy bien al entorno y que permite que los productos que se están fermentando sean de mejor calidad en tiempos adecuados, pero además protegen el sistema inmunológico. Normalmente nos quedamos con la idea de que los probióticos sirven para proteger específicamente el estómago, de que ayudan al tubo digestivo nada más y que ayudan a cuando uno está un poquito indigesto. El tubo digestivo es una base sumamente importante y entonces tenemos que saber que todo lo que entre ahí va a repercutir en el resto de nuestro cuerpo. Es cierto que protegen a todo sistema digestivo específicamente, pero también en el momento que lo están protegiendo están evitando complicaciones de otros órganos que pueden estar dañados. Vamos a hablar ahora de lo que son las bifidobacterias. Las bifidobacterias son una colonia de bacterias que se encuentran normalmente en los intestinos. Estas bacterias son llamadas también bacterias acidolácticas porque están fermentándose específicamente derivado de los derivados, valga la redundancia, de los lácteos. Normalmente se utiliza también para en las zonas en donde se fermenta yogur y quesos. Esto lo repito porque, como les mencionaba antes, no vienen solos, normalmente van acompañados y una combinación de ellos es la que permite que los fermentos se den con más facilidad. Las bifidobacterias son algo sumamente importante en nuestro sistema digestivo cuando tenemos que protegernos. En muchas ocasiones se les llama las heroínas de la salud digestiva y les explico por qué. Normalmente cuando nacemos, dentro de nuestro cuerpo, en el intestino, tenemos aproximadamente el 95% de este tipo de bacterias y lo que hacen es evitar que el tubo digestivo del niño que acaba de nacer se vaya a contaminar. Esto permite que su digestión se vaya adaptando más rápidamente y lo pueden obtener más rápidamente cuando lo fortalecen y lo refuerzan cuando la mamá está nutriendo al niño con la leche materna. Esto aumenta las bifidobacterias que el recién nacido puede estar teniendo.
Conforme vamos creciendo y vamos avanzando en nuestro desarrollo y vamos empezando a tener malos hábitos de alimentación o de hidratación, la mucosa del intestino se va dañando y entonces al arrasar con esa mucosa también vamos arrasando con las bifidobacterias hasta llegar en un aproximado de un 25% de ese 95 tan abundante que teníamos. Normalmente van a ayudar a prevenir las diarreas que son vinculadas no solo en los bebés, pero es más frecuente en los recién nacidos y en los infantes de poca edad. Ayuda a evitar las diarreas por antibióticos o por virus. Normalmente, cuando hablamos de las infecciones virales en los niños, sabemos que están en la etapa en la que por estar en contacto con otros niños de su edad o con personas que puedan estar contaminadas, no tienen esa sensación de producción de anticuerpos tan estructurada y están en el proceso de transición de su sistema inmunológico y se van a contaminar con muchos tipos de virus y es frecuente que los niños o estén con resfriados, produciendo moquito, empezando a toser, empezando a estornudar o que se laxen por algún alimento que se llevaron a la boca con las manos sucias. Esto hace que las mamás los lleven al médico y es muy frecuente que hoy en día los médicos receten antibióticos de primera instancia cuando un niño tiene una diarrea. Luego entonces esto se hace un ciclo vicioso en donde la mamá ve que la diarrea no se quita, vuelven a llevarlo al médico y el otro médico que lo atendió, si no era el mismo, les da otro antibiótico y si el médico que lo atendió es el mismo, normalmente le irrita nuevamente. Normalmente cuando se están manejando este tipo de tratamientos, terminan lesionando la mucosa de los bebés y eso hace que estas bifidobacterias bajen muchísimo más rápidamente. Entonces, cuando se les dan los probióticos que contienen bifidobacterias, la reparación de su tubo digestivo va a mejorar más rápidamente. Normalmente se utilizan para cuadros gastrointestinales, cuando hay inflamación o cuando hay tránsito lento, cuando se inflama el niño y tiene coliquitos, se les dan este tipo de bifidobacterias porque les van a ayudar a proteger la barrera intestinal. Normalmente se suministran y empiezan a proporcionar nutrientes mediante la degradación de los carbohidratos, es decir, si ustedes les dan a un niño algo que contenga bifidobacterias y le dieron algún jugo de manzana, por ejemplo, esos carbohidratos que tiene ese jugo de manzana los van a empezar a desbaratar y van a empezar a hacer que puedan ser nutrientes para esas bifidobacterias y reparen más rápido la mucosa del intestino. Entonces, ayudan a que se procesen más rápidamente y permite que la cicatrización del tubo digestivo sea más pronta. Algunos tipos de bifidobacterias y las que presenta los probióticos de Atomy son las bifidobacterias lactis, que son muy tolerantes a la tensión que hay dentro del tubo digestivo, protege el estómago y también el sistema inmunológico. La bifidobacteria bifidum es una bacteria que es un probiótico también y se encuentra muy frecuentemente en la leche materna. Esta concentración del Bifidobacterium bifidum es alta en la leche materna y es parte del calostro de los recién nacidos. De ahí que se recomiende que cuando un bebé nace inmediatamente pueda la mamá empezar a amamantarlo porque grandes cantidades de estas bifidobacterias van a proporcionarle una barrera de protección que más adelante va a ser su seguridad de evitar problemas crónicos de salud o irritaciones severas en tubo digestivo y en otros órganos. Otra bifidobacteria es Bifidobacterium lengum. Está encontrada normalmente en la alimentación base de los bebés porque viene en la leche materna. También es muy resistente a los jugos gástricos y biliares. No se desbarata tan fácilmente, no se destruye tan rápidamente y esto protege también el sistema inmunológico y el tubo digestivo, específicamente enfocándonos en el área intestinal. El Bifidobacterium breve mejora la salud del sistema digestivo tanto en adultos como en niños. Todas estas bifidobacterias que yo les estoy mencionando, como los lactobacilos que anteriormente vimos, son los que contienen los probióticos de Atomy y trabajándolos en conjunto les van a permitir que el resultado sea mucho mejor y que en poco tiempo noten una mejoría de la sintomatología que están teniendo.
Existe también dentro de los componentes de los probióticos de Atomy el Streptococcus thermophilus. El Streptococcus normalmente actúa en nuestro tubo digestivo, pero puede ser muy resistente a altas temperaturas. Hay bacterias que cuando son muy bajas de temperatura o muy altas pueden no durar vivas y entonces eso disminuye su función. En el momento en el que hay una bacteria que tiene esta resistencia a altas temperaturas, nos da la indicación de que es resistente a ataques de microorganismos que puedan estar presentes cuando hay una fiebre, por ejemplo, en un niño, y esto también protege el sistema inmunológico de los bebés. Hablando de los prebióticos, que es otro componente que también existe en los probióticos de Atomy, vamos a ver qué son estos prebióticos. Literalmente, los prebióticos son un tipo de fibras vegetales especializadas que van a servir como comida para los probióticos. Normalmente lo que permiten es que sea un campo de cultivo o una sustancia que es favorable para que los probióticos estén en buena forma y nos puedan proteger. Estos se van a adquirir de diferentes frutas y verduras normalmente, pero cuando hay una mala alimentación o tenemos una alimentación muy rápida y la mucosa ya está lesionada, aun cuando nos comamos una buena cantidad de frutas o vegetales, no se van a absorber adecuadamente y entonces la cantidad de prebióticos puede empezar a bajar. De ahí que tenemos que sustentarlos con un suplemento que los contenga para poder reforzar la alimentación de estos probióticos y no vayan a desgastarse. Normalmente hablamos de prebióticos cuando estamos hablando de fibras que se adquieren de varios alimentos como lo son la papa, el ajo, la cebolla, puerro, trigo, avena, cebada. Si ustedes se fijan, son varios vegetales y cereales que tenemos a la mano y sin embargo no siempre los ingerimos en forma regular. Ahora, en esta pandemia, nos hemos dado cuenta de que nuestros hábitos de alimentación han cambiado y entonces el tenerlos dentro de nuestra alimentación a veces se cambia por los carbohidratos en exceso o las harinas y esto hace que una sustancia que es un prebiótico que se llama inulina no esté en buena cantidad. La inulina es una sustancia que tiene una estructura que permite que los alimentos tengan mejor textura para nuestro paladar y mejor sabor y le tiene una estructura como si fuera el almidón. Entonces se puede diluir en agua y le permite a los procesos de algún alimento que la incluya permitir que se digieran con más facilidad y que los probióticos la absorban más rápidamente. Otro componente de los probióticos de Atomy es la goma guar parcialmente hidrolizada. Normalmente esta goma guar tiene el doble de probióticos que la anterior que acabamos de utilizar. Normalmente la inulina tiene una absorción adecuada, pero si ustedes dan la goma guar, va a tener 2 veces más cantidad de probiótico que la inulina que vimos previamente. Normalmente da la sensación de saciedad, entonces permite que no comas por encima de lo que tu cuerpo te está provocando o te está pidiendo que necesites. Tu saciedad se presenta más rápidamente y esto permite que no rebases los límites que tu intestino puede ingerir y menos cuando hay una lesión de por medio. Esto ayuda a que la absorción de los alimentos sea más rápidamente y que las bacterias que no son de buena calidad se eliminen para evitar un desequilibrio bacteriano dentro de nuestro intestino. Otro componente que también está en los probióticos es la vitafibra. Es un polvo de fibra que sirve como un endulzante. Sustituye en muchos productos al azúcar o a la harina y es muy bajo en azúcar, es muy bajo en calorías. Es frecuentemente utilizado en repostería y para endulzar bebidas que son de uso cotidiano porque es de buena calidad, porque no lastima el intestino y entonces Atomy lo incluyó como parte de los componentes probióticos que se tienen para nutrir a estos probióticos y entonces que den mejor componente y mejor respuesta a nuestro cuerpo.
Algunos alimentos probióticos naturales que tenemos en la mano y que podemos utilizar como complementarios si queremos hacer modificaciones son el yogur, el kefir, el chucrut, el kimchi, el tempe, la kombucha. Algunos de estos son alimentos, algunas son bebidas, pero todos tienen una porción de probióticos que nos van a permitir regular esa flora intestinal. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener una alimentación balanceada, pero aparte notamos que hay algún desajuste, podemos manejar los probióticos de Atomy como un refuerzo de nuestro tratamiento y esto permitirá que las molestias que estamos teniendo disminuyan con más facilidad. ¿Qué es la función? Como un resumen de lo que hacen los probióticos en nuestro cuerpo. Un punto que es muy importante resaltar es que no se utilizan todo el tiempo. No es para cualquier cosa estar utilizando probióticos a discreción. Se utilizan específicamente cuando hay alguna sintomatología, cuando hay algún problema de salud. Hablando de tubo digestivo, cuando hay un poco de distensión o hay una mala digestión o cuando van a viajar, cargarlos en su bolsa es ideal porque, por ejemplo, las personas que viajan mucho presentan lo llamado la diarrea del viajero y entonces eso es por cambio de hábitos y por cambio de sazones. Las personas que cocinan tienen virus o bacterias diferentes a los que ya nuestro cuerpo aprendió a conocer y los probióticos les van a proteger de una irritación en el momento de moverse a otro lugar, pero solamente se utilizan en procesos sintomáticos. Se dan por periodos cortos, no se utilizan diario. Es algo que es importante, pero necesitan saber que es en cuanto la sintomatología se quitó, se quitan los probióticos. Normalmente hay dos escuelas diferentes. Hay una escuela que recomienda que se utilicen antes de los alimentos y otras que se recomiendan que sean después. Si ustedes tienen los probióticos de Atomy, lo pueden hacer antes o después de los alimentos y no hay problema. Si no los utilizaron todavía y van a utilizar un probiótico natural como complementario de su alimentación, lo recomendable es que los utilicen en el transcurso de su alimento o después de su alimento, porque esto hace que se disminuya la cantidad de ácido en el estómago. Los probióticos también intervienen en la síntesis de vitamina B, que ayuda muchísimo al sistema circulatorio y al sistema nervioso. Mejoran la absorción de calcio cuando ustedes toman probióticos, como son derivados del ácido láctico, van a permitir que la absorción de calcio en su cuerpo sea más fácil. También mantienen el equilibrio entre la flora bacteriana del intestino y también en vía vaginal. En el momento en el que ustedes están ingiriendo probióticos, no solo se regula la flora que hay dentro de su intestino, sino toda la circulación va a ayudar a que el efecto de estos probióticos proteja a otros órganos y en el caso de las damas, vía vaginal también se beneficia con el resultado de su ingesta. Normalmente van a mejorar y a regular el tránsito intestinal para aquellas personas que estuvieron con mucha distensión abdominal o comieron algo que no les toleró su intestino. Esto va a regular el movimiento y va a evitar que el movimiento y peristalsis sean abundantes y los lastimen. Al principio yo les comentaba que ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Esto se llama simbiosis. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un microorganismo en nuestro cuerpo, como los probióticos sí o sí tienen que vivir dentro de nuestro tubo digestivo para poder crecer, porque ahí está el ambiente adecuado para que ellos se desarrollen. Pero también nuestro cuerpo los necesita para poder tener el ambiente propicio que permita que no entren microorganismos por medio del tubo digestivo y puedan dirigirse por circulación a otros órganos de nuestro cuerpo. Normalmente, para que sean funcionales, se tienen que utilizar mínimo 1 billón de bacterias vivas del concentrado de estos probióticos. Atomy nos da 10 veces más. Entonces, pueden quedarse con la tranquilidad de saber que ustedes al utilizar un sobre de los probióticos están proporcionándole a su cuerpo
más allá de la protección necesaria para que puedan tener un resultado adecuado en el momento que tienen necesidad de trabajar con su tubo digestivo o con otras situaciones de dificultad inmunológica, porque por ejemplo en los casos de los niños que tienen rinitis alérgica, que su sistema inmunológico está descontrolado, ustedes agregan a su tratamiento, no en sustitución de, sino como complemento de el tratamiento de rinitis alérgica, y como hay bacterias buenas en su intestino, van a ser una barrera que no permiten que esas bacterias malas que se están eliminando en tubo digestivo vayan a provocar una agresión y esa rinitis disminuye más rápidamente. Como último, quiero explicarles este punto que a mí me parece sumamente interesante. Desde el principio de la plática yo les estaba comentando que nos tenemos la idea de que un probiótico se utiliza específicamente para cuadros en donde hay solamente una diarrea o hay una irritación de tubo digestivo. Error. Normalmente el tubo digestivo es, como les decía, el otro cerebro de nuestro cuerpo. Existe un área que se llama eje intestino-cerebro y ese eje se descubrió aproximadamente hace 2 décadas. Resulta que ese eje intestino-cerebro es como si tuvieran una carretera de cuota que va directo de la zona intestinal hacia el cerebro en forma de comunicación. Si algo le pasa al intestino, ese eje permite que el cerebro lo detecte inmediatamente y empieza a trabajar de una manera adecuada para que pueda frenar la patología que desde el estómago le están avisando que se está presentando. Este eje intestino-cerebro dentro de pediatría está siendo sumamente investigada por los especialistas por medio de los probióticos, porque se han dado cuenta que al utilizar los probióticos de buena calidad, están permitiendo que los niños que los utilizan desde recién nacidos hasta los 12 meses y que han tenido alguna alteración en su sistema neurológico, como déficit de atención, como el síndrome, el fenómeno autista, o que han tenido alguna dificultad en su enfoque y fueron tratados en sus primeros años con bacilos que sean probióticos, esto permite que esos cuadros sean controlados más rápidamente y que le permitan al cerebro desintoxicar de alguna manera las sustancias que desafortunadamente nosotros mismos les estamos brindando en el alimento a nuestros niños. A mí me pareció sumamente importante ese punto porque hay mucha investigación al respecto. Hay algunos investigadores que están siendo muy prudentes y no quieren decir que el probiótico sea un medicamento que los va a curar, porque son sustancias naturales que pertenecen a nuestro propio cuerpo, pero se han dado cuenta que cuando están en poca cantidad y van disminuyendo sus niveles, lo va a provocar que el problema neurológico que el niño está presentando pueda ser de mayor intensidad, que no se controle adecuadamente. Luego, entonces, es importante que aprendan a controlar también no solamente la cantidad de probióticos que un niño tiene desde su infancia, sino el tipo de alimentos que les estamos proporcionando a nuestros bebés. De recién nacidos, desafortunadamente, ya no es tan frecuente que muchas mamás quieran darle el pecho a los bebés. Normalmente, cuando se está presentando algún desajuste, es más fácil comprar la lata de leche que no viene con el calostro, que no viene con esos probióticos naturales, que no viene con todas esas sustancias de protección inmunológica y hacemos que esa barrera no se forme bien desde el principio. Pues ese dato tan sencillo como no amamantar a nuestros bebés cuando nacen está causando que cuando tienen un crecimiento empiezan a tener desajustes en el desarrollo de su sistema neurológico, pero además les estamos dando comida chatarra desde muy temprana edad. Tristemente, a mí me ha tocado ver bebés que en su mamila están teniendo bebidas con gas, Coca-Colas y X cantidad de bebidas gasificadas que pueden
ser ni siquiera útiles para un adulto, las están empezando a proporcionar a los bebés y obviamente el sabor dulce que tienen les gusta y las empiezan a pedir. Pero eso crea una irritación en sistema nervioso. El trabajar con una cantidad baja de probióticos se ha demostrado que provoca un cuadro de estrés en el cuerpo que termina siendo un estrés dentro del sistema nervioso. Luego entonces esto se está desencadenando en que los cuadros de irritabilidad en los niños se aumenten y en los adultos se ha detectado en algunas investigaciones que están teniendo más facilidad para que se presenten cuadros de ansiedad, cuadros de depresión o cuadros crónico-degenerativos como Parkinson y Alzheimer. No quiere decir que los probióticos curan con estas situaciones y que las revierten solos. Quiere decir que si nosotros hacemos cambios en nuestra alimentación y empezamos a utilizar adecuadamente nuestra flora intestinal y ayudamos a que se fortalezca con probióticos cuando son necesarios, evitamos y retrasamos este tipo de cuadros en la vejez. Entonces, los cambios no son solamente tomarse el sobrecito de probióticos de Atomy, es lo voy a utilizar cuando lo necesito, pero los cambios para que la flora intestinal, esa microbiota que al principio les decía que se acortaran muy bien de ese nombre, cuando empieza a haber una buena cantidad de esas bacterias buenas y cuando empieza a desarrollarse adecuadamente, vamos a evitar que nuestros niños tengan problemas en el crecimiento, en su desarrollo, en sus capacidades de captar conocimientos en la escuela, pero también nosotros vamos a proteger nuestra edad adulta y cuando seamos viejos vamos a tener menos riesgos de tener una lesión. Fíjense qué tan importante es el tubo digestivo y qué tan importante esta flora bacteriana natural. Entonces, se pueden quedar con la tranquilidad de saber que cuando ustedes utilicen estos probióticos, son probióticos de buena calidad. Hay probióticos en el mercado que desafortunadamente pueden estar contaminados con metales pesados o con otro tipo de bacterias que no tienen una buena calidad para nosotros porque no hay una esterilización de esas zonas. Entonces, no los hacen con la calidad adecuada para que sean lo mejor para nuestro cuerpo, pero con los de Atomy podemos estar tranquilos sabiendo la alta calidad que tienen y que no corremos un riesgo de adquirir sustancias que estén adicionadas o algún gluten que esté complementado para aquellas personas que no lo toleran y que pueden tener algún efecto si lo llegaran a consumir. ¿Cómo vamos a saber si nos faltan probióticos? Es algo muy sencillo. Cuando ustedes se presentan cuadros de diarrea muy frecuentes, aún teniendo el cuidado de tener alimentación balanceada, es que hay una irritación de la mucosa. Está avisando que esas bacterias que nos protegían no están más en la cantidad adecuada y algo se coló y nos está irritando. Esto va a provocar que el abdomen se inflame, pueden estar repitiendo constantemente porque el alimento se queda estancado en el tubo digestivo, se fermenta ahí dentro y forma gas. Y eso es un aviso de que las bacterias no están haciendo su trabajo porque no están en la cantidad adecuada. Puede haber también estreñimiento. Normalmente, cuando las personas dejan estancado mucho tiempo su alimento en tubo digestivo porque la comida fue seca y no hay gran cantidad de líquidos, esto es muy frecuente que no solamente estanque el alimento, sino que irrita la mucosa y por ende se disminuye la flora bacteriana porque está en un ambiente no agradable. Normalmente las heces que se eliminan van a tener un olor muy incómodo, muy desagradable. Sabemos que el excremento tiene un olor característico, pero cuando el olor es intenso y es incómodo y nos molesta además, eso quiere decir que hay un fermento mayor y entonces no hubo las bacterias que nos protegieran para tener irritabilidad. Y cuando se presentan cólicos intestinales frecuentes, esto sucede mucho en los niños. Cuando los bebés están en el proceso de transición de alimentos, cuando empiezan el proceso que se llama lactación y que no solo toman leche, sino les empiezan a dar probaditas de alguna papilla, como no están acostumbrados a este tipo de alimentos y no cuidan el tipo de alimento con el que iniciaron, pueden desencadenar una irritación y esto provoca los cólicos intestinales. Entonces, en estos casos nos está avisando que falta alguna bacteria buena que nos esté protegiendo contra esto. Normalmente cuando manejamos los probióticos pensamos que los podemos dar en cantidades
grandes. Déjenme comentarles que estos son los síntomas cuando faltan probióticos, pero estos mismos pueden ser los síntomas si ustedes tomaron probióticos por tiempos demasiado largos y se irritó su mucosa porque se saturaron de bacterias buenas. No por el hecho de que las bacterias sean buenas para nosotros, quiere decir que tenemos que replicarlas y multiplicarlas en grandes cantidades. Todo tiene su justa medida y entonces todo en exceso también daña. Y entonces tenemos que ayudar a nuestro tubo digestivo a ser moderados en la cantidad del producto que se está manejando. No van a tener efectos secundarios al tomarlos los productos de Atomy porque están filtrados de una manera que les permite tener una viabilidad adecuada para nuestro cuerpo y son muy compatibles, pero es importante que sepan que cuando rebasan las cantidades que el cuerpo en particular de cada quien pueda tolerar, pueden empezar a presentar estos mismos síntomas que yo les estoy poniendo en la imagen. Normalmente pensamos que podemos comer todo lo que querramos. La contingencia nos guardó, la contingencia nos hizo hacer cambios muy drásticos y a veces tenemos que comer lo que hay en casa, aunque no sea lo que más nos apetece o aunque sea lo que no estábamos acostumbrados a ingerir. Hay una frase que dice que somos lo que comemos, pues entonces dentro de nuestras posibilidades y cambios y ajustes en este periodo que no ha sido malo, pero ha sido una transición, tenemos que hacer los cambios pensando que sea algo que de verdad nos beneficie y no nos vaya a afectar. Normalmente yo al final de mis pláticas pongo un escrito y me nació poner esto y me gustaría leérselos y dice, somos lo que comemos, pero somos imperfectamente perfectos, irreparables si corregimos a tiempo y modificamos nuestros malos hábitos y nuestros conceptos erróneos. ¿Tú qué quieres cambiar? ¿Qué quieres modificar? Es el momento. Yo les puedo decir que todos tenemos algo que pueda ser perfectible, pueda modificarse y este tipo de tiempos son para corregir, para mejorar y para aquel que le decían te quiero más espaciadamente, se lo digan más frecuentemente y al primero que se lo tienen que decir es al espejo. Si ustedes se quieren, se cuidan y notan que hay cambios que no son buenos para ustedes, estamos en el tiempo de corregir y de modificar. Si el alimento es algo que no nos está beneficiando, veamos qué de lo que estamos comiendo podemos cambiar y no hagan un cambio drástico. Si no comían fruta, incluyan una fruta. Si no comían verdura, incluyan una verdura. Si era mucho el pan, bajen la porción y cámbienlo por algo que no tenga pan. Sustituyan una cosa que sea tóxica o más irritativa para su cuerpo por algo que sea más favorable. Si dormían pocas horas, regálenle una hora más de sueño a su cuerpo. Si duermen demasiado, levántense más temprano una hora. Vayan haciendo los ajustes en forma progresiva. Es una manera más sana, es una manera más fácil y es una manera en la que todos podemos llegar a ser mejores y cuando esta contingencia termine vamos a estar tan satisfechos con el resultado que no vamos a tener que hacer modificaciones drásticas en ese momento. Vamos a estar listos para el cambio adecuado porque vienen cosas muy interesantes y ya estamos en un grupo en donde vamos haciendo los cambios en todo el proceso, pero lo más bonito, estamos trabajando en equipo, que es algo que en muchas partes no saben hacer. Muchísimas gracias por su atención a todos. Yo estoy a sus órdenes y fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Somos Imperial.